Bienvenidos a este espacio donde desmenuzamos todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, y hoy, amigos, tenemos un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, la supuesta ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que el tema tiene tiempo, pero, ¿ustedes realmente saben todo lo que se dijo? ¿Conocen las verdaderas declaraciones de Hande? Pues quédense conmigo porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en esta historia. Vamos a analizar las supuestas declaraciones, los rumores y, por supuesto, las verdades que se esconden detrás de la separación de esta icónica pareja. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo chisme, y por supuesto, darle un buen me gusta a este vídeo si les interesa este tipo de contenido. Empecemos. Así es, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz turca que nos robó el corazón con su increíble talento y belleza, y de Kerem Bürsin, el galán que la acompañó en Love is in the Air y con quien por un tiempo compartieron algo más que la pantalla. Su relación, como la de muchos actores que se enamoran en el set, fue intensamente seguida por fans de todo el mundo. Los rumores de romance se confirmaron y la pareja, conocida por su química en la serie, rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público. Fotos juntos, declaraciones tiernas, paseos románticos, parecían la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es duradera. La noticia de su separación, que comenzó a circular a mediados de 2022, fue un shock para muchos. Y como bien sabemos en el universo de las celebridades, las rupturas son como un terremoto que sacude los cimientos de la fantasía que construyen los fans. Pero, ¿qué pasó realmente? Bueno, como en todo buen drama, hay versiones y versiones. Los medios, como es costumbre, se lanzaron a especular. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que impedían pasar tiempo juntos, de terceros en discordia, la lista era interminable. Y en medio de todo este ruido, ¿qué dijo Hande Erçel? ¿Qué dijo realmente sobre su ruptura? ¿Fue una confesión a flor de piel, un comunicado directo, o más bien un delicado juego de palabras y gestos? Hoy nos adentraremos en ese laberinto. En este vídeo vamos a desentrañar las declaraciones que Hande hizo, las que se interpretaron, y lo que realmente podemos deducir de sus palabras. Porque, amigos, en el mundo de las celebridades, la información a menudo se filtra a cuentagotas, y hay que saber leer entre líneas. Vamos a analizar cada detalle, cada frase, cada gesto para llegar a la verdad. O al menos para acercarnos lo más posible a ella. Lo primero que hay que entender es que en estas situaciones, los famosos suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen. Rara vez se lanzan a contar toda la verdad, por respeto a su privacidad, a la de la otra persona, y a la imagen que quieren proyectar al público. Generalmente las declaraciones son sutiles, ambiguas, y dejan mucho espacio a la interpretación. Es un arte, un baile delicado entre lo que se revela y lo que se oculta. Un equilibrio que a menudo determina cómo la opinión pública percibe la situación. Cuando la noticia de la ruptura empezó a tomar fuerza, Hande y Kerem mantuvieron un silencio prudente, algo que por supuesto alimentó aún más los rumores. El silencio en el mundo del espectáculo a menudo es más elocuente que 1000 palabras. Es como un lienzo en blanco que los medios y los fans se apresuran a rellenar con sus propias interpretaciones y teorías. Este silencio inicial, lejos de apagar las llamas de la especulación, las avivó. Era la confirmación tácita de algo, un indicio de que había más de lo que se veía. Fue más tarde en entrevistas y en sus redes sociales, donde Hande comenzó a dar algunas pistas. No se trataba de una revelación explosiva, sino de un goteo constante de mensajes que en conjunto, empezaron a formar un retrato de lo que podría haber sucedido. Una de las primeras declaraciones que se analizaron con lupa fue una publicación en sus redes sociales. No fue un comunicado oficial, no hubo una confirmación directa, pero sí hubo una serie de mensajes que para muchos eran una clara indirecta. Publicó fotos donde se le veía sola, rodeada de sus amigas, disfrutando de la vida, pero sin mencionar a Kerem. En los pies de foto frases como renaciendo o apreciando la soledad, o abrazando el cambio encendieron todas las alarmas. Para sus fans era evidente que estaba pasando por un momento de introspección y que algo había cambiado en su vida personal. Este tipo de publicaciones en redes sociales se convierten en verdaderos termómetros emocionales para los fans. Cada palabra, cada imagen, es analizada con la precisión de un experto forense. ¿Por qué esta foto? ¿Por qué esta frase?
¿Qué intenta comunicar? Es el juego de la comunicación subliminal, donde las emociones se expresan sin decir el nombre de nadie. Luego vinieron las entrevistas. Ande, siempre amable y reservada, evitó hablar directamente de Kerem. En lugar de eso se enfocó en su carrera, en sus proyectos, en lo mucho que estaba aprendiendo y creciendo como actriz. Cuando le preguntaban sobre su vida personal, solía responder con frases genéricas como: estoy enfocada en mí misma, estoy aprendiendo a ser feliz conmigo, me siento muy bien en este momento de mi vida. Estas respuestas, aunque no decían nada explícitamente, eran significativas. Evitaba cualquier mención a Kerem, y se centraba en su bienestar personal, lo cual podía interpretarse como una señal de que estaba superando una etapa difícil. Es un lenguaje que denota sanación, crecimiento personal, y el deseo de recuperar el control sobre su propia narrativa. Además, el hecho de que se centrara tanto en su carrera y en su crecimiento personal indicaba que estaba buscando nuevos caminos, nuevos horizontes, y que tal vez el capítulo de su relación con Kerem había llegado a su fin. La actriz, en lugar de sumergirse en el drama, se refugiaba en su trabajo, en sus ambiciones, en la búsqueda de su propia identidad. Otra de las pistas importantes fue su actitud en público. Antes de la ruptura, Ande y Kerem eran inseparables. Se les veía juntos en eventos, compartían fotos en redes sociales, y se mostraban muy cariñosos en público. La química entre ellos era innegable, y su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Después de la separación, dejaron de aparecer juntos, y comenzaron a asistir a eventos por separado. Cuando coincidían, evitaban cualquier contacto y se mostraban distantes. Este cambio radical en su comportamiento fue una clara señal de que algo había cambiado. Era la confirmación visual de la ruptura, la evidencia palpable de que su historia de amor había llegado a su fin. Este distanciamiento público, la evitación de la mirada, el lenguaje corporal que denotaba incomodidad, fueron más elocuentes que cualquier palabra. Pero, ¿realmente dijo Ande algo contundente? ¿Confesó los motivos de la ruptura? La respuesta es no. Ande, fiel a su estilo, mantuvo un perfil bajo y evitó entrar en detalles. Sin embargo, en una entrevista sí hizo una declaración que para muchos fue clave: aprendí que en la vida hay ciclos, y que a veces es necesario cerrar etapas para poder avanzar. Es importante saber cuándo es momento de soltar, y de enfocarse en lo que realmente te hace feliz. Esta frase, aunque sencilla, es muy reveladora. Habla de ciclos, de etapas, de soltar y avanzar. Es una declaración que, sin mencionar directamente a Kerem, deja entrever que la relación había llegado a su fin, y que ella estaba lista para empezar de nuevo. También habla de priorizar la felicidad personal, lo cual indica que la ruptura fue una decisión consciente, y que ella estaba buscando su propio bienestar. Es una declaración que, sin ser directa, revela una madurez emocional, una capacidad de introspección y una determinación por priorizar su propio camino. Además de las declaraciones, también hay que analizar los gestos de Ande. Después de la ruptura, se mostró mucho más activa en redes sociales. Empezó a compartir fotos y vídeos de sus proyectos, de sus viajes, de sus momentos con amigos y familiares. Se le veía radiante, sonriente y llena de energía. Su actitud era completamente diferente a la que tenía cuando estaba con Kerem. Este cambio en su actitud fue interpretado por muchos como una señal de que estaba feliz, y que había encontrado la paz que necesitaba. Es como si la ruptura, lejos de ser un final, hubiera sido un nuevo comienzo. La actriz, liberada de la sombra de la relación, florecía, y mostraba al mundo una versión más auténtica y vibrante de sí misma. La sonrisa, la mirada, la energía, todo hablaba de una nueva etapa llena de posibilidades. Otro aspecto a considerar son los rumores sobre las posibles razones de la ruptura. Como mencioné antes, se habló de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de terceros en discordia, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Es muy difícil saberlo con certeza porque, como ya dijimos, las celebridades raramente revelan toda la verdad. Sin embargo, podemos hacer algunas suposiciones basadas en las declaraciones de Ande y en la información que tenemos disponible. El mundo del espectáculo es un terreno fértil para la especulación, y los rumores, a menudo, corren como la pólvora. Una de las teorías más populares es que la ruptura se debió a las agendas apretadas de ambos actores. Ande en ese momento estaba trabajando en varios proyectos, y Kerem también tenía sus propios compromisos. La distancia, la falta de tiempo y las diferentes prioridades pudieron haber generado tensiones en la relación.
La vida de los actores con sus rodajes, viajes y compromisos puede ser muy demandante y es fácil que las responsabilidades profesionales afecten a la vida personal. Otra teoría es que las diferencias irreconciliables fueron el motivo de la separación. Tal vez, después de un tiempo, se dieron cuenta de que no tenían los mismos objetivos o que no compartían la misma visión de futuro. O tal vez simplemente la chispa se apagó y ya no sentían lo mismo el uno por el otro. Es natural que a medida que las personas evolucionan, sus caminos se separen. Lo que parecía perfecto al principio puede dejar de serlo con el tiempo. También se habló de terceros en discordia, aunque esta teoría nunca fue confirmada. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son muy comunes, y siempre existe la posibilidad de que algo haya pasado. La envidia, la competencia y las tentaciones son inherentes al mundo del estrellato. En resumen, ¿qué podemos concluir sobre las declaraciones de Anne Derzel sobre su ruptura con Kerem Bürsin? Primero, que Anne es una persona reservada, que protege su vida privada, y que no suele hablar abiertamente de sus relaciones. Segundo, que a pesar de su silencio, sus declaraciones y sus gestos fueron muy reveladores. Tercero, que la ruptura fue una decisión consciente, y que Anne estaba buscando su propio bienestar. Y cuarto, que aunque no sabemos los motivos exactos de la separación, podemos intuir que hubo diferencias, agendas apretadas, y posiblemente, un cambio en las prioridades de ambos actores. La historia de Anne y Kerem, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, es un reflejo de la fragilidad de las relaciones bajo el escrutinio público. La fama, la presión y las expectativas pueden ser un peso enorme para cualquier pareja. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, Anne nos ha demostrado que es una mujer fuerte, resiliente, y que está lista para seguir adelante y encontrar la felicidad. La ruptura, aunque dolorosa, puede ser un catalizador para el crecimiento personal y la búsqueda de la autenticidad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Anne y Kerem? En primer lugar, que la vida de las celebridades, aunque glamurosa, no es perfecta. Detrás de las cámaras, las estrellas también son seres humanos con sentimientos, miedos y problemas. En segundo lugar, que la privacidad es un bien preciado, y que es importante protegerla, especialmente en un mundo donde la exposición mediática es constante. En tercer lugar, que la felicidad personal es lo más importante, y que hay que priorizarla, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles. Y por último, que el amor, en todas sus formas, es un viaje, no un destino. A veces el camino nos lleva a lugares inesperados, y es importante estar abiertos al cambio y a las nuevas experiencias. La ruptura de Anne y Kerem, aunque dolorosa para muchos, nos recuerda que la vida es un ciclo, y que después de la lluvia siempre sale el sol. Profundicemos un poco más en algunos aspectos clave de este análisis. Hablemos de la imagen que Anne Derzel proyecta. En el mundo del entretenimiento, la imagen es crucial. Es la carta de presentación, el vehículo a través del cual los artistas se conectan con el público. Anne, desde el inicio de su carrera, ha sabido construir una imagen de mujer fuerte, independiente y con una gran sensibilidad. Sus elecciones de vestuario, su maquillaje, su forma de expresarse, todo contribuye a crear esa imagen. Después de la ruptura, Anne reforzó esa imagen, mostrando una actitud positiva, enfocada en el trabajo y en el crecimiento personal. Era una declaración de intenciones, una forma de decir, estoy bien, soy fuerte y estoy lista para lo que venga. Analicemos ahora la importancia del silencio en el mundo del espectáculo. El silencio, como ya hemos dicho, puede ser muy elocuente. Es una herramienta que los famosos utilizan para controlar la narrativa, para evitar la especulación, y para proteger su privacidad. El silencio puede ser una estrategia defensiva, pero también puede ser una estrategia ofensiva. Al no hablar, los famosos dejan que sean los demás quienes interpreten y especulen, y eso les da una cierta ventaja. En el caso de Anne y Kerem, el silencio inicial generó una gran expectación y alimentó los rumores. Luego, las declaraciones sutiles de Anne, en lugar de desmentir o confirmar, mantuvieron la intriga y el interés del público. ¿Y qué hay de las redes sociales? En la era digital, las redes sociales son una herramienta fundamental para las celebridades. Les permiten conectarse directamente con sus fans, compartir información y controlar su imagen. Anne, como muchas otras celebridades, utiliza las redes sociales para mostrar su vida, sus proyectos y sus pensamientos.
Después de la ruptura, las redes sociales se convirtieron en un espacio de expresión, donde Ande compartía mensajes de empoderamiento, de crecimiento personal y de optimismo. Era una forma de mostrar al mundo que estaba bien, y que estaba lista para seguir adelante. Ahora hablemos de los rumores de terceros en discordia. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son muy comunes. A menudo son el resultado de la especulación, de la envidia, o de la simple necesidad de generar controversia. En el caso de Ande y Kerem, los rumores de terceros en discordia nunca fueron confirmados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el mundo del entretenimiento, las relaciones son complejas, y que pueden estar influenciadas por factores externos. Finalmente, reflexionemos sobre la importancia de la felicidad personal. En la vida, todos buscamos la felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Es tener una pareja, una familia, una carrera exitosa? ¿O es algo más profundo, algo que viene de adentro? En el caso de Ande, la ruptura con Kerem fue una oportunidad para buscar su propia felicidad, para enfocarse en su bienestar personal, y para encontrar su propia identidad. Es una lección valiosa para todos nosotros: la felicidad no depende de factores externos, sino de nuestra propia actitud, de nuestra propia capacidad de ser felices. En definitiva, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de desamor, y de resiliencia. Es una historia que nos recuerda que la vida es un ciclo, y que después de la tormenta siempre llega la calma. Es una historia que nos enseña la importancia de la privacidad, de la felicidad personal, y de la capacidad de reinventarnos. Es una historia que, a pesar de todo, nos deja una sensación de esperanza, de que siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Y bueno, hasta aquí llegamos con el análisis profundo y extendido de la supuesta ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que este vídeo les haya brindado una visión más completa y detallada de esta historia. ¿Qué les pareció esta inmersión en los detalles? ¿Cambió su perspectiva sobre la situación? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones y análisis enriquecen esta conversación. Recuerden darle un buen me gusta si les gustó el contenido, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos desentrañando los misterios del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo chismecito. Chao, chao. Y recuerden siempre buscar la verdad, incluso en el mundo del espectáculo.